¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a dialogar en segundos en Perfiles de hoy con el contador Ricardo Olivera. Bueno, después de una larguísima trayectoria dentro del Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe, docente universitario, profesor de economía política, bueno, en fin, un músico. También. Bueno, una conjunción de cosas que desde el punto de vista profesional, digamos, una opinión respetada, una opinión muy clara, concreta de la realidad argentina desde su punto de vista. En minutos vamos a hablar con Ricardo Olivera aquí hoy en Perfiles. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, igualmente. ¿No? Desde el punto de vista personal, ¿cómo nace tu inclinación por el justicialismo? ¿Familiar? ¿Es una cuestión familiar? Fundamentalmente familiar. Mi abuelo... Como gran mayoría del... ¿sí? Un gran peronista y no sé yo nací en un barrio muy humilde de San Justo y bueno, viví los primeros años con mi abuelo. Mi viejo no tenía posibilidad de tener una casa y bueno, y ahí viví una noche... Algo que me llamó la atención, que fue en el 55 el golpe de Estado. Yo recuerdo, mira, vos sé que recuerdo siendo muy chico, un año y pico, la quema de revistas, un colchón que le llevaban a mi abuelo a la policía de San Justo, ¿viste? Que lo habían detenido una noche, nada importante, pero bueno. Y después sí, toda mi familia, mi mamá, ¿viste? Mi abuela muy identificada y uno empezó a escuchar y esto fue una cuestión de sentimiento y a veces uno lo que piensa el padre también influye mucho, pero tiene que ver con esa historia familiar. Tirado los gustos de Evita y todo lo que significaba... Todo eso, en el living de la casa de mi abuela funcionaba una unidad básica. Y yo tenía 4 años, iba a ver a mi abuela y estaba la foto de Evita, de Perón, es decir, y te digo más, Eva pasó por San Justo y bueno, fue un hecho... trascendente, donde las primeras máquinas de coser, una de ellas también tuvo que ver con la historia de la profesión de mi abuela y de mi vieja, las dos eran modistas. Entonces pasó Evita, dejó la máquina y bueno, se fue conformando toda una historia de afecto. O sea, lo primero fue sentimental y después racionalizaste eso en la escuela, en la universidad. En la universidad, porque en la escuela, viste, a mí me toca el primario y secundario con los procesos del gobierno de Onganía y toda esa cuestión. Sí. Y yo me arranco a estudiar en la década del 70, ciencia económica, y ahí y encima, más allá de que estudié contador, siempre mi perfil tuvo que ver con las ciencias sociales. Yo profundizaba mucho en lo que era la economía, la sociología, y bueno, y ahí uno se fue metiendo en lo que era la teoría de la dependencia, esto de Aldo Ferrer, de Zunkel y Paz, y todo lo que era... la cuestión latinoamericana y bueno, me empezó a apasionar y si bien no fui un fuerte militante en alguna agrupación juvenil, sí acompañaba cada uno de esos procesos, así que tuvo que ver mi formación profesional con esa historia que coincidió con un momento muy particular de la Argentina. Pero viniste a Santa Fe a estudiar ciencias económicas, ¿no? Sí. Y seguí, algunos me dicen, ¿y cómo te bancaba los estudios? Porque mi familia era muy humilde, ¿no? Mi viejo era portero en una escuela, mi vieja modista, y bueno, había que remarla, ¿no? Para tener un departamento, bancario. Y yo, aunque algunos se ríen de esto, yo vivía de la música, porque los fines de semana teníamos un grupo en San Justo que en esa época, y vos te acordarás, en los boliches, en los bailes, eran grupos en vivo. Y nosotros tuvimos 4 o 5 años de éxito en San Justo, cobrábamos buena plata y yo me bancaba toda la semana. Podía pagar mi alquiler, pues darme hasta algunos lujos, ¿no? Porque de pronto había épocas como en el verano que se laburaba mucho y se ganaba bien y esto permitía vivir a un estudiante bastante bien, ¿no? Y después, o sea... Cuando obviamente el peronismo en aquel momento despertó amores y odios, sin lugar a dudas, ¿no? Claro, seguro. O sea, y cuando racionalizaste el discurso del justicialismo, ¿crees que fue una cuestión personal porque tu familia recibió, digamos, determinados beneficios sociales que no estaban dados en la Argentina en aquel momento, digamos, o bien
digamos, estudiaste y concebiste que realmente era la alternativa para la Argentina en aquel momento? No, yo ¿Sí? estoy convencido de lo segundo, sí, más allá de lo primero, que fue un afecto, un sentimiento, pero yo fui un convencido a partir de estudiar, de investigar, de seguir estudiando, más allá del golpe militar, porque esto me hizo volver a San Justo, ya como docente, porque yo me recibía ya por fines del 75, y bueno, me volví a mi pueblo a dar clase en las primeras experiencias de escuela secundaria en el interior, ¿viste? Escuelas que se abrían allá por fines del 75 y empecé mi carrera docente. Pero mi formación de esa época me convenció de que el peronismo era una alternativa seria para la Argentina, pero además me enganché mucho con todos los procesos latinoamericanos, con lo que fue Chile, lo que fue Uruguay, lo que fue Brasil, y esto me fue dando una formación que fue profundizando, ¿no es cierto?, mis convicciones, sobre todo en el tema del peronismo, porque creía de que por ahí pasaba la cuestión. ¿Y en el 75 dónde estabas ubicado? ¿En el? 75. 75. Ideológicamente No, dentro del es peronismo. decir, uno en esa época era un camporista nostálgico, ¿no? Porque por ahí se enganchó con esa experiencia, obviamente que eso perduró, más allá de todo lo que fue pasando a partir de la muerte de Perón, yo no... Pero no quedé tampoco en ninguna agrupación, simplemente tuve la oportunidad de empezar, como te decía, mi carrera docente, y la verdad que, te digo, si bien no había una militancia fuerte, eran momentos muy complicados como para estar en esto. Y por ahí el tipo del interior tiene esos temores, ¿viste? Y la verdad que yo canalicé esto dando clase, estudiando, porque a partir de volver a San Justo me enganché con la carrera de licenciado en Economía en Rosario, viajando un par de veces por semana, algo así. No la pude terminar por cuestiones familiares, uno después se casa, tiene hijos, pero también ahí aprendí bastante y prácticamente tuve 2 o 3 años viajando, haciendo materias libres. Y aparece otra experiencia docente en Santa Fe con la Universidad Católica en la gestión de SASPE. Pronto todos los que por ahí no teníamos no podíamos mostrarnos mucho públicamente, tuvimos un espacio para empezar a dar economía y hacer algunas cosas vinculadas al área. ¿Y el gobierno de Isabelita te decepcionó personalmente o no? Sí, porque en definitiva termina siendo, desde el punto de vista político, económico, con una concepción, y vos pensás en Celestino Rodrigo y toda esa experiencia, que cae en la trampa del ajuste, de esta corriente neoliberal, y obviamente toda la cuestión política que uno no se podía bancar producto de lo que significaba una derecha complicada, además, desde el punto de vista de las libertades, de todas esas cuestiones. Nosotros, a ver, año 75, cuando estaban mirando la carrera, terminábamos, no digo detenidos, pero con la policía siguiéndonos porque íbamos a un festival de rock, teníamos el pelo largo, otras cosas uno, la verdad que no se las banca, ¿no? Ahora, bueno, aquel momento complicado, bueno, después vino el golpe militar, ¿dónde te ubicó? Yo, desde el punto de vista de mi vida, bueno, volví a San Justo, primero porque no tenía ninguna expectativa laboral en Santa Fe, segundo porque tenía la posibilidad de empezar alguna, como te decía, tarea docente que me gustaba mucho. Y debo confesar que también era una situación complicada, ¿no? Para los que por ahí estuvimos vinculados, no fuertemente a un espacio como algunos compañeros que fueron desaparecidos, estuvieron presos, pero bueno, había algunos riesgos y creo que en esa situación no había muchas expectativas de generar cosas importantes. Un poco me recluí en mi ciudad y empecé a dar clase en establecimientos secundarios durante 3 o 4 años, donde volví a través de la Universidad Católica con alguna experiencia docente acá, ¿no? Ahora, bueno, después vamos a llegar a la actualidad, ¿no? Como presidente de un partido histórico, y bueno, el partido junto con el radicalismo, creo lo más importante de la Argentina, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede, volviendo a esta racionalización de lo que es la ideología, ¿no? ¿Cómo se puede explicar el justicialismo o el peronismo ha sido utilizado por determinados sectores como para desvirtuar lo que realmente un peronista de ley piensa, siente
e irracionaliza el peronismo. Sí, sí, indudablemente que el peronismo, como algunos radicales, también somos exactamente muy sufridos, igual, porque exactamente igual. Exactamente, tenemos toda una concepción O sea, doctrinaria que de pronto en determinados momentos generó algunas contradicciones. Por ahí yo pienso que muchas veces, no tengo la certeza, ¿no? Pero esos cambios tienen que ver con la situación internacional, los momentos históricos del mundo, es decir, cómo se explica lo del peronismo con Menem. Y bueno, vos analizás lo que pasaba a partir del consenso de Washington y demás, y toda América Latina, salvo raras excepciones, entró en esa trampa. Me parece que eso puede haber significado una utilización de un proyecto popular en pos de esos objetivos. Además, a ver, nosotros militábamos por Menem porque Menem en su campaña planteaba cosas que a nosotros nos movilizaban y de pronto después fue otra cosa. Me parece que mucho tiene que ver con la cuestión internacional, con el fenómeno de las relaciones con el mundo y con situaciones desde el punto de vista económico que eran diferentes a lo que fue la década del 70. ¿No? Ahora, ¿no hay un pecado original del propio Perón allí, de jugar con la izquierda y la derecha? Sí, lo que ocurre es que, sí, probablemente, pero también es cierto que Perón conduciendo, obviamente que esto lo resolvía la síntesis, ¿no? El problema se arma después, ¿viste? Porque, pero bueno, como todo líder también jugó con esas cuestiones y ya con disminuida su capacidad física y con los problemas que tenía, de pronto su conducción, que fue muy importante años anteriores, hoy se empezó a complicar y de pronto esto generó las diferencias que vivió la historia política argentina. Claro, ahora siempre se habla siempre se concibe el peronismo como un factor importante de construcción de poder. Sí, el tema es qué haces con el poder después, sí, obviamente, ¿no? Por supuesto, pero es decir, ¿qué haces con el poder? El peronismo es un instrumento de construcción del poder muy fuerte. Muy fuerte. Porque realmente vos lo estás viendo, inclusive en la actualidad, es decir, cuando nosotros decimos ¿qué está pasando? Y bueno, la crisis que está viviendo tiene que ver con la derrota, pero sobre todo porque la falta de construcción del poder y tener una visión hegemónica que creemos que todavía tenemos el poder. Entonces nos cuesta de pronto llevar adelante alguna estrategia desde el punto de vista de la oposición, ¿no? Esto es así. Bueno, ahora vamos a hablar en el próximo bloque de la actualidad como presidente del justicialismo. Tú, no sé si llamar tu responsabilidad de reconstruir, no sé si reconstruir desde la oposición, que es un lugar que al peronismo no le gusta. No, totalmente. No le gusta. Y no lo sabe hacer. Y no lo sabe hacer. No lo sabe hacer muy bien. Enseguida con Ricardo Olivera. Seguimos con el contador Ricardo Olivera, presidente del Partido Justicialista en la provincia de Santa Fe. Bueno, habíamos llegado a la actualidad y está difícil, no sé si difícil, ¿no? Pero siempre el peronismo tiene distintas vertientes, ¿no? Es decir, cómo se conjuga hoy en día para nuevamente ser factor de poder. Después vamos a llegar acerca de tu visión de lo que está pasando hoy en día en la Argentina, ¿no? Pero desde el punto de vista partidario, bueno, algunos hablan de un camino más conciliador, diría yo, y otros hablan hasta voltear al gobierno. ¿Esto cómo lo estás viendo? No, yo creo que la segunda es falsa. Me parece que hay posiciones que pueden ser muy extremas, pero no a ese nivel de locura, ¿no? Porque el justicialismo es un partido respetuoso de la cuestión democrática, por lo menos a mí no me entraría a pensar que hay sectores que están en esto, más allá de que algunos son más fuertes la oposición que otros. De todos modos, sí tiene que ver con algo que dijimos recién. Nosotros nos cuesta hacer oposición, no estamos acostumbrados. Muchos justicialistas hoy piensan que son oposición desde el poder y esto genera cuestiones muy hegemónicas, ¿no? Donde no escuchamos al que está al lado, y hablo de los compañeros, ¿no? No nos bancamos, el pase de factura es muy fuerte, no nos bancamos autocríticas. Pero la realidad provincial tal vez es diferente a la nacional, más allá de que en los dos lugares tenemos los mismos espacios, porque en el partido, en la provincia, convive desde los que son ultra kirchneristas, los que son menos kirchneristas, los que tienen también un perfil más conservador y demás. Bueno, eso se ha logrado, pero fíjate vos que en las reuniones que nosotros manejamos, que en las reuniones que realizamos del Consejo Ejecutivo, donde están todos esos espacios,
logramos fuertes coincidencias. Sí. Tal vez es un año que no tiene el condimento de lo electoral. Esto es un tema que por ahí es una ventaja, ¿no? Tal vez el año que viene esto se complique, pero, a ver, nosotros tenemos claramente una visión, una mirada de lo que está pasando a nivel nacional, a nivel provincial, con el tema de la seguridad, con el tema nacional y lo económico. Entonces, en eso la experiencia muestra que hay muchas coincidencias. Lo nacional me parece que hay una disputa mucho más fuerte donde las diferencias se han profundizado dentro del justicialismo mucho más que en la provincia. Entonces, me parece que cada uno en la provincia que fue conformando esta lista hizo algunos renunciamientos, tuvo algún espíritu de grandeza. Y bueno, y mira, yo te digo lo que planteé el día que por ahí se acordó mi presidencia, que me permitan hablar con todos. Esto es la única condición que yo puse, porque yo estoy convencido que si profundizamos esas coincidencias, el justicialismo puede en el futuro ser una alternativa de poder nuevamente en la provincia de Santa Fe. Estuvo cerca en las últimas elecciones, ¿no? Estuvo muy cerca. Sí, sí. Algunos me preguntan, esto tiene que ver con los candidatos que aparecieron. Yo creo que los candidatos son importantes, pero como viejo militante, yo creo que el justicialismo tiene que empezar a laburar en programas, propuestas que enamoran a los santafesinos. Es mi historia, es la historia de los tipos de mi generación. Nosotros antes, tal vez, no digo que el candidato no era importante, pero lo importante era lo otro, porque teníamos una conformación ideológica, doctrinaria, y entonces peleamos por el mercado interno, por el rol del Estado, por la integración latinoamericana, que es un poco lo que, en lo personal, creo que hay que recuperar en la discusión. ¿Y cuánto tiene importancia la renovación de dirigentes en esta historia, ¿no? Porque, a ver, el peronismo tuvo distintas etapas en la provincia de Santa Fe, incluso el último gobierno de Obey se jactaba y se presentaba como uno de los mejores gobiernos de la historia. Terminó perdido, me parece, uno tiene la sensación, porque también la gente busca un cambio después de tanto tiempo, más allá de la evaluación que haga del gobierno. Totalmente. ¿No? Sí. La única preocupación, que yo coincido con la cuestión generacional, te digo, yo provengo de San Justo y he trabajado hasta hace poco allá planteando esto, los presidentes comunales que hay, la dirigencia tiene un promedio de 40 años, estoy convencido, pero lo que sí lo que me preocupa que ese cambio de generacional se convierta en candidatos de alquiler, como digo yo, que de pronto porque son conocidos, porque tienen un conocimiento por otra actividad, terminen siendo una referencia importante, porque esos candidatos pueden ser renovaciones en cualquier partido. Entonces vos tenés que un candidato puede estar con nosotros, puede estar en el radicalismo, puede estar en el PRO, y a mí eso me preocupa, ideológicamente me preocupa. Ajá. Ahora, en su momento el peronismo con Kirchner y Cristina, bueno, hizo o planteó una renovación dirigencial y una juventud que se vio entusiasmada con el proyecto político. ¿Dónde está esa juventud? No, mira, yo te voy a decir, en la provincia de Santa Fe, en el Consejo Ejecutivo y en el lugar, la juventud está. Mira, vos sabés que en el partido provincial hubo dos o tres características que la verdad que a mí me entusiasman. La primera, que todos esos jóvenes están. Yo ayer tuve una reunión del Consejo Ejecutivo y miraba las caras, y más allá de algunos viejos como el que habla, había muchos pibes de departamento casero, qué sé yo, en Constitución el secretario de la departamental es un chico de 35 años, chico el espacio de Kiko Busato, el espacio de los senadores, Danilo Capitani, Rubén Pirola, son tipos de 40 años, eso están en el Ejecutivo. Y además la otra que nos entusiasma es que hay una fuerte representación territorial. Fíjate vos, hay 4 o 5 departamentos conducidos por jóvenes y por presidentes comunales. No es un tema menor. Te digo, en la primera reunión yo pedí que se presenten porque había algunos que no los ubicaban. Esto no significa que no estén dirigentes como Mario, como gente que de pronto tiene una historia, pero nosotros hemos logrado en esta conformación de la estructura partidaria alguna cuestión que puede llegar a ser interesante en lo electoral a futuro. ¿Y cómo pega el fenómeno de la corrupción que se exhibe permanentemente en esa idea de reconstruir el peronismo? ¿Cómo está pegando? No, es un tema que nos ha complicado porque de todo lo que yo estoy comentando de esos dirigentes no tiene nada que ver con esto. Nosotros tuvimos que
salir a defender cosas en las cuales no tenemos nada que ver. Me parece que esto ha opacado por ahí algunas cuestiones importantes que ha hecho el justicialismo en los últimos tiempos. Va a costar, nosotros lo asumimos como tal, defendemos al militante, porque yo digo, esto no tiene nada que ver con el tipo que todos los días sale a visitar al vecino, pone la cara en una comuna, en un consejo deliberante, pero nos dolió enormemente. Del militante romántico, ¿no? De que sí, creía... pero el laburante, ¿viste? Sí. El tipo de la básica. Yo veo en la departamental el tipo que va a la noche a una reunión y plantea las necesidades y demás. Y bueno, analizar estos vivos que se han aprovechado de esta situación y realmente a nosotros nos provoca mucho dolor, mucha indignación y por ahí te digo, hasta, menos mal que unos del interior, pero de pronto nos empiezan a mirar diferente a nosotros porque dicen, che, pero esto cómo es todo, va a costar, yo confío en la militancia, en esta reconstrucción de gente que no tiene nada que ver con esto y apuesto que esto, bueno, pueda ser superado porque nos puede llegar a complicar seriamente en el corto plazo en el tema electoral. Esto nosotros lo tenemos. Bueno, pero si volvemos a la idea, digamos, de construir el poder y no sabes qué hacer con el poder o cuando estás en el poder te abusás del poder para beneficio propio es un tema totalmente de acuerdo. Que es absolutamente contrario de lo que ideológicamente lo podés pensar o estar entusiasmado con un proyecto. ¿No? Es así. En esto nosotros creemos que ojalá la justicia aclare y meta preso a lo que tienen que estar, porque esto nos va a poner mejor a nosotros y nos va a tranquilizar y nos va a dar una visión donde podamos seguir diciendo, bueno, mirá, es cierto, estos tipos estuvieron, están presos, yo me quedo tranquilo porque en realidad nosotros no somos así y la mayoría del justicialismo no es así. Y seguramente que nos va a venir bien hasta nosotros mismos para seguir construyendo ese poder. ¿Cuál es el lado flaco del gobierno de la provincia? Bueno, obviamente en el tema de seguridad es un tema complicado, ¿no? Complicado porque me parece que no se ha dado en la tecla. Yo lo quiero mucho a Maxi Puyaro, he compartido, creo que es un tipo que está dejando todo, pero bueno, hay estructuras de pronto que son difíciles de conducir y que va a haber que trabajar mucho. En resolver esa cuestión que de pronto también se agrava con el tema de la crisis social, porque el tipo que pierde su laburo y demás empieza a sentir situaciones de marginalidad que lo llevan a cometer algunas cuestiones y que por ahí no son las que uno prevé. Sí, la penetración del narcotráfico también ha hecho el narco. La economía del delito, que en esto también creo que hay que investigar mucho ese tema porque uno empieza a ver cosas que de pronto no alcanza a entender, sobre todo en Rosario, y esto tiene una responsabilidad compartida, no solo de la provincia, creo que la nación también se tiene que meter en esto. Y creo que además la provincia de Santa Fe está sufriendo las consecuencias de un proyecto que yo personalmente no comparto, que tiene que ver con el achicamiento del mercado interno, con el rol del Estado y con la cuestión social que indudablemente va a tener que tener una reacción con mucha fuerza porque es un tema que puede complicarse sobremanera, ¿no? En Cambiemos, en el gobierno de Macri, también hay peronistas, ¿no? Es decir, es la antítesis de lo que puede pensar el peronismo histórico, lo que está haciendo el gobierno nacional, o no. A ver, o es un estigma que se hace ahí entra a jugar mucho mi opinión. Tu opinión personal, claro, y también creo que no, tu cuestión de tu docencia en la economía política. Pero además también. Mi formación y demás, ¿viste? Yo no quiero un peronismo que entregue el Estado, que achique el mercado interno, ¿viste? Que abre una apertura desmedida de la economía, entonces yo no coincido. Para mí, estoy en la antítesis de eso. Más allá de que, a veces me cuesta decir esto porque que no se tome como una crítica. Yo siempre digo, ojalá le vaya bien al gobierno de turno. Me preocupa que mi formación hace que no esté convencido que nos pueda ir bien con esta política económica. Pero tal vez en esto tomarlo como algo personal, porque creo que estamos con una visión de modelo de país en la cual yo no coincido. Y si vos revisás la historia del peronismo, salvo esas excepciones que estuvimos hablando, no tienen que ver con esto. Pero bueno, nosotros como país, como Partido Democrático,
damos tiempo. Yo no creo esta teoría de que está parte del peronismo tratando de que se vaya ante Macri. Yo te digo que no. Por ahí son las formas, sobre todo. El discurso, las formas. Bueno, nosotros en lo personal y mucha gente del partido es distinta en los planteos. Pero son cuestiones de forma, no hay nada detrás de eso, estoy casi convencido. Bueno, un gorila podría decir, bueno, un docente universitario, peronista, rockero, no tiene ninguna mancha para exhibir, sería peronista hoy en día. No, algunos, sí. Ya en mi pueblo yo te voy a decir, mi pueblo es un pueblo muy conservador, sí. Me gusta decir, che, Ricardo dice, vos que sos tan inteligente, que sos inteligente, contador, que estudiaste, sí. ¿Cómo puede ser peronista? Asocian la no inteligencia con el peronismo. Y bueno, finalmente, y la música, o sea, en su momento fue para sobrevivir. ¿Sí? ¿Y hoy? ¿Qué lugar y hoy es una pasión. Yo tengo dos pasiones, ¿no? O tres, la política ya hablamos, sí. La música y la docencia. Yo hace de los 22 años que di clase ininterrumpidamente, más allá de todos los cargos que tuve, nunca abandoné la docencia. Está bien, nunca, está bien. Aunque sea 2 horas. Y la música, bueno, yo toco guitarra y me gusta ver y escuchar y un fanático, porque me parece que tiene mucho que ver con la historia con la política también. Yo soy un seguidor de las letras del rock, por ejemplo. Entonces digo, bueno, si Lito Nebbia escribió La Balsa en el 66, tenía que ver con el gobierno de Onganía y podemos explicar un montón de cosas. Y si de pronto en la década del 90, 80, 90 aparece Babasónico que no dice nada, también tiene que ver con la política. Entonces voy tratando de hacer una síntesis con esta cuestión. Soy un apasionado, soy de ir a escuchar música, soy de tocar con mi guitarra poco y nada, pero tratando de... Y con la docencia sí, la verdad que es mi vida, porque, no sé, no puedo pensar mi vida sin dar clase. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí. Por favor. Bueno, nos despedimos. Gracias.